Vamos a ver entonces en qué consiste XPath. Vamos a hacer una introducción al sistema XPath. Puedes navegar rápidamente por los contenidos de este tema usando el acceso a los capítulos en los controles del vídeo. Además, en la caja de descripción también tienes el enlace al dossier de este tema con los enlaces, referencias y extras que iré mencionando a lo largo del vídeo. XPath viene de XML Path Language. XPath, entonces, ya hemos visto que se utiliza para navegar por los nodos, elementos o etiquetas, como queramos llamarlo, y también por los atributos de un documento XML. Aparte de la mera navegación, incluye muchas funciones predefinidas que apoyan esta navegación y permiten interactuar con los datos de una manera bastante cómoda. Hay que decir que XPath es la recomendación de W3C, es decir, de los diseñadores del estándar XSLT. En este tema vamos a trabajar con la última versión de nuestro XML, la versión que ya contiene todas las partidas de nuestro archivo de texto bruto marcadas, preparadas para ser procesadas. Mirad, lo primero que tenemos en XPath son el concepto de nodo. Cuando hablamos de nodos en XML, hablamos de los objetos de ese documento XML. Podemos estar hablando tanto de los elementos o etiquetas como de los atributos de esas etiquetas o elementos, pero también de los textos, es decir, del contenido que tienen esos elementos, ¿vale? Estos nodos se relacionan jerárquicamente dentro del universo de XPath, ¿vale? Entonces, pueden establecer distintas relaciones. Las relaciones principales son parent, cuando hablemos de relación parent o padre, es una relación directa de abajo a arriba, ¿vale? En una estructura XML, en una estructura de marcado, absolutamente todos los nodos tienen un parent, tienen un nodo padre, a excepción del nodo raíz del documento que estemos manejando, porque el nodo raíz ya sabemos que es el primero, entonces más arriba no hay nada. Por ejemplo, aquí en nuestro documento XML, cada partida tiene como nodo parent partidas. Los nodos folio tienen como nodo parent los nodos partida, cada uno de su nodo partida. Por ejemplo, el primer nodo folio, tiene como parent partida, y los nodos fecha tienen como parent los nodos texto, ¿vale? Entonces es la relación hijo-padre. También podemos hacer la lectura al revés. Partida es el nodo padre de folio, cara, id, nombre y texto. De igual manera que partidas es el nodo padre, el nodo parent de partida, 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 etc. ¿Vale? Y texto es únicamente el nodo parent de fecha. ¿Ok? Tenemos luego los nodos hijos, ya los acabamos de ver también de manera indirecta. Cuando hablamos de children o hijos, estamos hablando de una relación directa de arriba a abajo. Los elementos XML pueden tener 0, 1 o varios hijos, ¿vale? Por ejemplo, el nodo fecha no tiene ningún elemento como hijo. Sin embargo, el nodo texto sí tiene un elemento como hijo. El nodo raíz partidas tiene 10 hijos, que son cada uno de los nodos partida que están en su interior. Por otro lado, tenemos la relación siblings o de hermanos, que son los nodos que comparten el mismo padre. Entonces, folio, cara, id, nombre, texto y firma son siblings con respecto a partida, que es el nodo parent o padre. Y de igual manera, partida, todos los nodos partida son siblings, son hermanos, con partidas como padre. También podemos hablar de dos relaciones que son a nivel más general, que son la relación ancestors, o sea, son los ancestros, que es todas las relaciones padre de un nodo, es decir, el padre, el abuelo, el padre de ese abuelo, el padre de ese padre, etc. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a nuestro nodo más profundo, a nuestro elemento más incrustado en la estructura, que es fecha, sus ancestros serían texto, partida y partidas, ¿vale? Es decir, toda la línea hacia arriba. Por otro lado, tenemos la relación llamada descendants o descendientes, ¿vale? Que es todos los descendientes de un nodo. Por ejemplo, los descendientes de partidas son absolutamente todo el resto de nodos que vamos a ver en el documento. ¿Por qué? Pues porque es el nodo más alto. Sin embargo, el único descendiente que tienen los nodos texto es fecha, ¿vale? Los descendientes de partida pues son folio, cara, id, nombre, texto, fecha también y firma, ¿vale? O sea, es toda la descendencia. Vamos a pasar entonces a ver un poquito la sintaxis que utiliza XPath, ¿vale? Y para ello voy a crear un nuevo documento XSL para que vayamos ilustrando cómo son las búsquedas y los resultados en XPath.
Entonces me voy a ir aquí, ya sabéis, voy a pulsar el folio este, voy a crear un documento XSL, ¿vale? Que como XPath lo vamos a usar principalmente con XSL, pues vamos a manejarnos en este tipo de documentos también. Eso sí, en este caso lo voy a llamar XPath para que sepamos que es un documento diferente. Me aseguro de que es la versión 2.0 y lo creo. Venga, perfecto. Entonces, ya sabéis que tenemos que definir un template para iniciar la transformación. Entonces, pues nada, le abro una etiqueta template nueva. Le pongo como atributo match la raíz, ya sabéis. Y si no lo sabéis, id al tema de XSL, que ahí lo sabréis. Y dentro del template ya voy a crear. Como lo vamos a estar visualizando, como lo que me interesa es que tengamos una visualización de los resultados que obtenemos utilizando el lenguaje XPath, yo voy a hacer un template HTML, ¿vale? Entonces, de nuevo, ponemos aquí nuestra estructura HTML con un head, title, un body y como título le voy a poner explorando con XPath. Y aquí lo mismo, como encabezado de la parte visual de la página, de la ventana, voy a poner explorando con XPath. Y ya voy a crearme un bloque principal para visualizar nuestros resultados. Vale, pues mirad, XPath utiliza una sintaxis de lógica de rutas del sistema. En la siguiente imagen vemos unas carpetas del sistema. Vale, entonces la primera carpeta, la carpeta raíz, es TI2, ¿vale? Es la carpeta que está en un nivel en el nivel más alto, digamos que sería el nodo raíz de nuestra estructura. En esa ubicación la ruta sería TI2, sería barra TI2. Si desde TI2 entrásemos en imágenes, la ruta pasaría a ser TI2 barra imágenes. Entonces, cuando hemos descendido, lo que hemos añadido ha sido una barra, que es el elemento que en la sintaxis de rutas y en XPath nos va a servir para marcar cuando vamos sumergiéndonos, cuando vamos adentrándonos en la estructura. Y en animales, de nuevo, al añadir un nuevo nivel, la ruta descendería un nivel más, añadiendo el nombre animales. XPath funciona de manera muy similar y según vamos profundizando en el árbol XML, la ruta se va incrementando con los elementos correspondientes en los que vamos profundizando. Para entender estas rutas es muy importante tener clara la diferencia entre rutas absolutas y rutas relativas. Por un lado, las rutas absolutas van a empezar desde la raíz de nuestro documento, ¿vale? Entonces, aunque en el match, como son absolutas, aunque nosotros en el match hayamos puesto esta barra que significa raíz del documento o directamente hayamos puesto el nombre de la raíz, por ejemplo, partidas, con una ruta absoluta siempre vamos a empezar desde la raíz y vamos a dar el recorrido completo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podríamos añadir aquí un value of, un XSL value of, y seleccionar todo lo que hay en el documento, ¿vale? Y entonces voy a configurar un nuevo escenario para poder ejecutar esta transformación HTML, lo tenemos preparado de antes, fenomenal. Vale, y entonces, como veis, veis que aquí lo que me ha recuperado es absolutamente todas las partidas, ¿vale? Por eso está todo, si os fijáis, aquí tenemos una partida, luego de repente aquí empieza otra, etcétera. Vale, entonces aquí empieza otra, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que cuando recuperamos un nodo con toda su descendencia usando la etiqueta value of, recordad que aquí yo directamente le he metido la etiqueta value of, en plan recupérame todo lo que hay aquí dentro. Ha recuperado toda la descendencia de golpe. Entonces, en la representación nos va a representar, cuando hagamos esto, todo el contenido, es decir, todo el texto que haya dentro de ese nodo. Esto quiere decir que nos ha mostrado del tirón la información de folio, cara, nombre, texto y firma de una partida detrás de otra, ¿vale? Sin separaciones, porque la etiqueta value of, como su nombre indica, busca recuperar un valor y representarlo como texto, ¿vale? Entonces, si nosotros
a priori ya sabemos que lo que vamos a recuperar con value_of son varios elementos o tiene una estructura interna, esta no es la manera más ideal de recuperarlo, ¿vale? Porque como veis lo va a volcar todo de golpe. Ahora en un momento vamos a ver cuál es la manera de afrontar estas transformaciones. En este caso, cuando hemos recuperado con todo el documento value_of haciendo select simplemente con la barra que significa nodo raíz, esto puede ser porque no conocemos o no necesitamos hacer referencia al nombre del nodo raíz. Pero si nosotros de antemano conocemos el nombre de ese nodo raíz, podemos perfectamente en lugar de la barra poner directamente barra partidas y eso nos va a dar el mismo resultado, ya veréis. Voy a cerrar este que es el de antes. ¿Veis? Me ha dado el mismo resultado, me ha volcado todas las partidas, ¿vale? O sea que poner barra, que significa simplemente la barra, o poner la barra y el nombre del nodo raíz, es exactamente igual. Nos va a volcar todo lo que hay adentro del XML. La diferencia que hay, claro, son dos sintaxis diferentes. Entonces, la diferencia que hay es que en la primera consulta en la que yo le marco solamente con una barra, lo que yo le estoy diciendo es dame todo lo que haya bajo el nodo raíz. Eso sería lo que yo le estoy pidiendo al lenguaje XPath. Sin embargo, si yo le indico raíz partidas, lo que yo en realidad le estoy diciendo es busca el nodo raíz llamado partidas y si existe, devuélvemelo. Vale, la consulta que hago es diferente con XPath. Sin embargo, el resultado es el mismo. Lo único es que si partidas no existiera como nodo raíz, pues no me devolvería nada, ¿vale? Esa es la diferencia. Si solo pongo la barra, pues me lo va a recuperar todo porque no le estoy especificando el nombre, pero al especificar partidas le estoy diciendo búscame un nodo raíz con este nombre, ¿vale? Entonces, luego tenemos esto es con respecto a las rutas absolutas, que no es lo que solemos utilizar, ¿vale? Las utilizamos lo menos posible. Vamos a tener la costumbre de manejar más rutas relativas, que ya sabemos que son las que no empiezan con separador. Una ruta relativa ya sabemos que se caracteriza porque empieza directamente con un nombre, pero nunca con un separador, ¿vale? Entonces, vemos que aquí en nuestro template sí que le estamos anclando al nodo raíz y por lo tanto es una ruta absoluta, pero dentro normalmente ya no vamos a utilizar más rutas absolutas, justamente porque aquí ya lo estamos anclando para luego poder manejarnos con rutas relativas. Con las rutas absolutas, la evaluación de la sintaxis XPath, la evaluación de la petición que nosotros hagamos en nuestros match y nuestros select, etcétera, va a comenzar desde el punto en el que estemos anclados. Entonces va a ser fundamental que sepamos en qué punto del árbol estamos, ¿vale? Es necesario que cuando estamos en algún punto de nuestro fichero XSL y tenemos que solicitar un contenido o acceder a un punto del XML y lo vamos a hacer con rutas relativas, que es lo recomendable, pues debemos estar seguros de en qué punto del árbol estamos. Entonces, XPath tiene una función que nos dice en qué punto del árbol estamos, ¿vale? Que nos informa de en qué lugar estamos posicionados, ¿vale? Esta función, al no ser una etiqueta XSL, sino una función de la librería de XPath, recordad que tenéis que estar en la versión 2 de XSL, ¿veis? Aquí lo tengo, versión 2, que es la que comparte las funciones con XSL. Entonces, yo puedo preguntar aquí, ¿en qué nodo estoy yo ahora mismo del árbol? Vale, y entonces voy a poner aquí nodo actual. Y voy a hacer una consulta de value_of y le voy a decir la función name. XPath tiene esta función name que nos dice la etiqueta en la que estamos en ese momento posicionados. Vale, entonces cuando yo ejecuto esto, me dice, estás en el nodo partidas. Vale, ok, pues ya lo sabríamos, ya diríamos, vale, entonces en mi árbol estoy en el punto partidas. Sabiendo que estoy en el nodo partidas, que es el nodo raíz, ya puedo comenzar a usar mis rutas relativas. Yo puedo decir, por ejemplo, ahora quiero seleccionar el nombre de una partida, ¿vale? Bueno, pues le digo, en ruta relativa, sin comenzar por barra, le digo partida barra nombre. Y entonces, veis que esto es una ruta relativa, no comienza con barra, y entonces vamos a ver el resultado. Fijaos lo que pasa. Me devuelve
Ay, perdona, no he borrado lo de nodo actual, que está muy feo. Voy a borrar esto de nodo actual, que ya no nos vale. Vale, entonces vamos a verlo. Vale, fijaos, me ha devuelto todos los nombres así del tirón. ¿Por qué? Pues porque como nosotros estamos posicionados en el nodo partidas, select encuentra muchos elementos en nuestro XML que responden a esa petición que hemos hecho con esa ruta. XPath va a buscar en el XML nodos que encajen con mi petición, que es nodos que encajen desde partidas con la ruta partida nombre, y eso es todas las partidas, nos devuelve los 10 nombres. ¿Qué ocurre? Pues que en estos casos, cuando nosotros sabemos, o no sabemos, pero observamos que nos está devolviendo el contenido de varios elementos en este value of, lo que conviene es que utilicemos un bucle para tratarlos individualmente. Como el resultado de esta consulta son varios elementos, nosotros podemos utilizar un bucle para ir uno por uno mostrándolos, ¿vale? Y no tenerlos todos en una misma línea. Entonces ya sabemos que en XSL la etiqueta que nos permite hacer bucles es for each. Entonces XSL for each, y le añadimos esta consulta que teníamos, partida nombre. Se la ponemos aquí. Este value of lo quitamos de aquí, y ahora sí, dentro de nuestro bucle lo que vamos a hacer es, como queremos mostrar cada uno de los nombres, así en una línea, vamos a hacer que cada uno sea un párrafo. Le ponemos una etiqueta P, y ahora sí aquí dentro decimos XSL value of, y entonces, fijaos, en sintaxis de XPath y en sintaxis de rutas en general, cuando lo que queremos es indicar que nos interesa mantenernos en el punto en el que estamos, ¿vale? Porque ahora lo que le estamos diciendo es, para cada resultado que encuentres de partida nombre, de nombres dentro de partida, dame una lista con con los contenidos. Entonces, yo ahora dentro en value of simplemente quiero recuperar el valor de ese punto en el que estamos, ¿no? Este bucle va a ir recorriendo un nombre, otro nombre, otro nombre, otro nombre. Y yo lo que quiero, el valor que quiero es ese, o sea, quiero estar en ese mismo punto. Pues lo que utilizamos, el símbolo que utilizamos en XPath es un punto, ¿vale? Un punto es esta posición en la que estoy. Y entonces ahora, si hacemos la transformación, vemos que efectivamente ya nos ha representado los nombres en lista. En párrafos nos ha ido haciendo una P, otra P, otra P. Ese bucle ha ido tomando cada uno de los valores de la lista y lo ha procesado con lo que hemos puesto dentro del bucle, que es una etiqueta P. ¿Vale? Podríamos obtener el mismo resultado de una manera algo más elegante. Mirad. Es una sintaxis diferente, pasa como veíamos antes con la raíz. Con una sintaxis, con una consulta diferente, podemos visualmente obtener el mismo resultado. Nosotros lo que podríamos hacer es hacer el for each en las partidas, es decir, decirle, devuélveme todos los nodos partida que encuentres. Y entonces al for each le entra una lista con todos los nodos que coincidan con partida dentro de partidas, que es lo que tenemos recordad que es el nodo en el del que partíamos para este bucle. Y entonces ahora dentro de partida, cuando estamos dentro del for each, hemos recuperado el primer nodo partida de la lista. Y entonces cuando nosotros utilizamos la etiqueta value of para ver qué resultado es el que queremos representar en nuestro código, le decimos que el que queremos es nombre. Como veis, sigue siendo de manera relativa. En el template hemos establecido que anclamos en partidas. En el for each vamos entrando en cada nivel partida, y dentro del for each, que nosotros estaremos en partida, decimos nombre. Es decir, dentro de partida la etiqueta nombre. Si damos al play, vamos a guardarlo y le damos al play, vemos que el resultado es exactamente el mismo. Entonces, fijaos, podemos ver cómo avanzamos, cómo vamos avanzando en el árbol XML. Si nosotros aquí decimos nodo actual fuera del for each y le ponemos que nos pinte en qué nodo estamos con la función name, y luego dentro del bucle se lo volvemos a poner, que nos diga en qué nodo estamos, vamos a ver que... Ahí se ha pintado mal. Voy a añadirle aquí la marca de párrafo para que me lo separe en líneas.
fijaos, vemos que justo antes de entrar en el bucle estamos en el nodo partidas, en el nodo a raíz. Y luego cuando entramos en el bucle, en cada vuelta, vemos que el nodo en el que estamos es partida. Por eso, con una ruta relativa nombre dentro del bucle, podemos acceder efectivamente al nombre. Si nosotros... Voy a borrar esto de los name, que simplemente era para que lo vieseis. Si nosotros repetimos esto mismo fuera del bucle, ¿vale? Que ya no estamos en el punto partida, vamos a poner aquí, dentro del bucle, fuera del bucle. Vamos a ver qué pasa si pedimos de manera relativa nombre dentro del bucle, es decir, supuestamente en el punto relativo partida, y fuera del bucle, es decir, fuera del ámbito de esa partida. ¿Vale? Entonces le damos al play y vemos que fuera del bucle no nos devuelve nada, ¿vale? No nos devuelve nada porque cuando nosotros le hemos pedido a XPath, una vez ha salido del bucle, que vuelve al punto partidas, que es el que le hemos dado en el template, le decimos, dame el valor de los nodos nombre que encuentres desde el punto en el que estoy. Pues lo que está buscando es nodos nombre que estén justo por debajo de partidas. Y como eso no existe, no devuelve absolutamente nada. Otra cosa sería que nosotros, voy a borrar primero esto. Otra cosa sería que nosotros, de repente, sin importar en qué punto del árbol XML estuviésemos, de repente necesitásemos recuperar absolutamente todos los nodos nombre que hubiese en el documento, ¿vale? Sin relatividad, sin importar dónde estén, todos los nodos nombre del documento. Eso, en XPath, lo podemos hacer de la siguiente manera. Tendríamos que decir, en lugar de nombre en relativo, tendríamos que decir, voy a quitar estos valores, le tendríamos que decir en un for each, porque sabemos que hay muchos nodos nombre, ¿vale? Entonces sabemos que los resultados van a ser numerosos, pues en la consulta le tenemos que poner 2 barras al inicio, 2 barras nombre. Y como lo que nos va a recuperar es el mismo valor que queremos representar con value of, pues le ponemos punto. Entonces cuando nosotros usamos la sintaxis doble barra y el nombre de un elemento, le estamos diciendo, devuélveme las etiquetas con este nombre, estén donde estén en la jerarquía XML. ¿Vale? Entonces, aunque yo aquí estoy en partidas, no importa, porque como veis, me representa perfectamente los nodos nombre. ¿Vale? Incluso yo puedo construir una ruta sobre esta que ya tenemos aquí. Es decir, yo no tiene por qué ser un solo elemento. Yo puedo decir, recupérame todos los nodos fecha dentro de texto. Imaginaos que nosotros tuviésemos elementos fecha en diferentes partes de nuestro árbol, ¿vale? Unos son fechas de nacimiento y otros son fechas de otra cosa. Vale, pues yo quiero las fechas de nacimiento que son aquellas que están dentro de un nodo texto. Pues yo aquí podría decir, devuélveme todos, le diría texto barra fecha, y entonces lo que XPath va a buscar en ese XML va a ser todos los nodos fecha que estén dentro de un nodo texto, que no importa dónde esté, es decir, va a buscar texto barra fecha en absolutamente todas las posiciones del documento. No va a buscar solo nodos fecha ni solo nodos texto, sino la combinación texto-fecha en cualquier punto del documento. Y entonces, cuando ponemos play a esto, vemos que efectivamente nos devuelve todas las fechas. Vamos a ver ahora cómo ascender, ¿vale? Porque hemos visto que para ir descendiendo vamos usando los separadores de barra. Vamos poniendo barra, el nombre del elemento, barra, el nombre del elemento, y de esa manera vamos sumergiéndonos en la estructura XML. Pero en ocasiones podemos necesitar ascender, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo podemos ir ascendiendo. Voy a cerrar esto. El símbolo que usamos son los 2 puntos, ¿vale? Hemos visto que un solo puntito, lo tenemos aquí, un solo puntito quiere decir que me represente el valor de la posición en la que estoy ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues para ascender utilizamos 2 puntitos, entonces, pongamos que hacemos efectivamente el bucle que decíamos para recuperar todos los nombres, ¿vale? Entonces yo aquí pongo nombre.
Vamos a verlo. Perfecto, tengo todos los nombres. Entonces, ahora, junto a cada nombre, imaginaos que yo quiero recuperar la fecha de nacimiento de esa persona, ¿vale? Dentro del bucle estamos en el nivel nombre. Ya lo hemos visto, que cuando en un bucle hacemos una petición en XPath, nos situamos en el punto en el que hagamos esa petición. Vale, entonces, claro, fecha, que es el elemento que yo quiero recuperar, si recordamos en el XML, fecha está dentro de texto y texto es hermano de nombre. Vale, entonces, usar de manera relativa, por ejemplo, podríamos decir aquí, mirad, vamos a poner aquí ya nombre. Cuando nosotros quisiésemos recuperar la fecha, podríamos pensar en decir fecha y meterle aquí un value of y decir texto fecha, ¿vale? Voy a poner aquí entre paréntesis, incorrecto, para que nos salga representado. Entonces, cuando yo hago esta transformación, vemos que en fecha efectivamente no aparece nada de nada. ¿Por qué? Me ha pasado como las otras veces que hemos visto sintaxis incorrecta, que no existen coincidencias para eso que yo le he pedido a XPath. Para llegar a la fecha dentro de texto desde nombre, en realidad, si vamos al árbol, nosotros estamos aquí, en nombre. El recorrido que tenemos que hacer es subir a partida y desde partida entrar en texto para luego llegar a fecha. ¿Vale? Entonces este es un ejemplo en el que necesitamos ascender en nuestro árbol. Y para ello, como os digo, usamos los dos puntos. Entonces lo que tendríamos que decir es lo siguiente. Voy a hacer un añadido y le digo fecha correcta. Y le pongo un value of, pero fijaos que le voy a decir desde el punto en el que estoy, ruta relativa, que no empieza con barra. Sube un nivel, barra, y ahora desde ese nivel, que será partida, baja a texto y baja a fecha. Y entonces, cuando yo ahora haga esta transformación, veis que efectivamente aquí tengo las fechas correctas de todas las partidas. Vale, entonces ahí veis cómo necesitamos ascender. Fijaos que, claro, todo el rato estamos recuperando la fecha, digamos, en cadena de texto, pero nosotros hemos hecho un atributo que nos proporciona la fecha en formato procesable, ¿vale? Porque la íbamos a utilizar. Entonces aquí tenemos esto. A lo mejor para esta visualización que tenemos aquí, lo que nos interesa realmente sería recuperar la fecha formateada, la fecha en formato numérico. Entonces para eso tenemos que acceder a un atributo. Vamos a ver cómo accedemos a los atributos con XPath. Mirad, lo que voy a hacer es, bueno, cerrar esto que lo tengo aquí abierto y no lo uso. Y entonces voy a borrar esta sintaxis incorrecta que ya no nos vale. Voy a quitarlo de correcta porque ya no procede. Y entonces, mirad, a los atributos en XPath se accede con el símbolo arroba, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta misma visualización pero con fecha formateada. Vamos a hacer un pequeño cambio porque, fijaos, aunque este ejemplo nos ha resuelto muy bien la papeleta para que yo os comentara cómo se asciende en XPath, en el árbol, dentro de los árboles XML, normalmente esto sería una operación un poco chapucera, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un bucle y vamos a recuperar distintas informaciones dentro de ese bucle, lo normal es que el bucle lo hagamos en un punto en el que nos resulte fácil acceder a toda esa información. Es decir, en este caso hemos hecho un bucle por todos los nombres que hay en todo el documento XML para luego, sabiendo que vamos a recuperar una fecha que está en un nivel distinto al de nombre, ¿vale? Entonces, lo ideal realmente sería que si nosotros ya de antemano sabemos que vamos a necesitar los datos nombre y fecha, veamos cuál es el ancestro en común que tienen. Entonces nos iríamos aquí a partidas y veríamos que el ancestro en común no es nombre, porque fecha en realidad pertenece a texto. Fecha no tiene ninguna relación con nombre, fecha es tío. O sea, nombre es tío de fecha, no tienen relación de ancestros. Entonces, el que tienen en común es el siguiente, es partida. Partida es lo que por un lado nos lleva a fecha y por otro a nombre. Entonces, lo ideal sería que nosotros el bucle lo hiciésemos a través de partida
para luego aquí recuperar primero nombre y luego texto fecha, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ¿cómo accedemos al atributo de fecha, al atributo format? Pues muy sencillo, tenemos que acudir como si fuese un descendiente, ¿vale? Como si fuese un descendiente de fecha. Le añadiríamos una barra y luego, como os digo, con el símbolo arroba accedemos a los atributos. Ponemos arroba format y eso es lo que ahora nos va a representar la fecha numérica. ¿Veis? Entonces, tenéis que tener en cuenta que en XPath los atributos se representan como si fuesen descendientes del elemento al que pertenecen, ¿vale? Y accedemos a ellos marcándolos con una arroba. Si no ponemos el arroba, lo que le estamos diciendo a XPath es que va a haber un elemento dentro de fecha con el nombre de etiqueta format, y eso no es correcto. Al poner el arroba le indicamos que es un atributo de fecha. Evidentemente, también podríamos hacer un bucle que nos recuperase todas las fechas formateadas del documento. Podríamos decir, borraríamos esto de aquí dentro y diríamos que quiero todas las fechas formateadas del documento en cualquier punto. Bueno, pues ya sabemos que tengo que usar la doble barra y luego que quiero atributos format, pues le digo arroba format y luego aquí dentro pues lo pinto como un parrafito y le digo XSL value of y el puntito, que es porque quiero lo mismo que le he pedido en el bucle. Y entonces ahí lo tenemos, nos devuelve sin problemas todas las fechas formateadas, ¿vale? Vamos a ver ahora los predicados en XPath, ¿vale? Los predicados son expresiones lógicas que se añaden a las rutas de XPath. Los marcamos entre corchetes, ¿vale? Por ejemplo, mirad. Cuando una búsqueda devuelve varios resultados, podemos elegir cuál de ellos queremos seleccionar a través de su índice, ¿vale? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, dentro de este div, borro esto y como en partidas, en este partidas que yo he definido aquí, dentro hay partida 1, partida 2, partida 3, hay muchas partidas, yo aquí puedo decirle que en un párrafo quiero que me muestre la partida 1 y entonces le digo XSL value of partida y entre corchetes, fijaos, le digo número 1 y entonces yo ahora me voy a la transformación y veis que efectivamente me ha puesto la primera partida. Si yo de repente quiero recuperar también la partida 4, bueno, pues creo otro párrafo y le digo partida 4 y lo mismo, un XSL value of y le pido partida número, le digo que quiero el índice número 4, ¿vale? Y ahí lo tengo, la partida número 4. ¿Vale? Esto es una forma de acceder a los índices cuando tenemos varios resultados. Accedemos a un número concreto del resultado, de esa lista de resultados con su índice. El 1, el 2, el 3, el 4, los que haya, los que sean. ¿Vale? Luego, como os digo, tenemos las expresiones lógicas que van entre corchetes y nos permiten usar los predicados de XPath para filtrar los resultados usando sentencias lógicas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestro XML tenemos partidas, tenemos varias partidas y que cada una de ellas aparece en un folio y en una cara. ¿Vale? Bueno, pues imaginaos que yo para mi visualización quiero seleccionar solo las partidas que aparecen en el reverso, en el verso, en el V, en el valor V del folio. Vale, entonces para hacer esa búsqueda lo que tendremos que encontrar serán todos los nodos partida cuyo elemento cara tenga el valor V. Es decir, tendremos que llegar partida por partida, llegar hasta aquí y quedarnos con solo aquellos que tengan V. Por ejemplo, este tiene R, este no nos vale, no lo queremos. Vale, pues esto se resuelve con una sentencia lógica. Tengo que decir que yo quiero que cara sea igual a V. ¿Vale? Y cuando sea verdadero, me devuelva ese resultado. Entonces, esto es lo que se hace. Para esto se usan los predicados de XPath, fijaos. Entonces, como presumiblemente me van a salir varios resultados, pues yo de antemano voy a usar un for each, ¿vale? Para que tantos resultados haya, me los vaya recorriendo. Le pongo un for each y entonces yo le digo, recordad que en este punto estamos en partidas, pues ahora yo le digo todos los nodos partida, es decir, de manera relativa, le digo a XPath, busca en el punto en el que estoy elementos
que inmediatamente, elementos inmediatos con el nombre partida, pero le añado la condición lógica entre corchetes, que es que luego tengan un elemento cara, y en corchetes, como el elemento es, a continuación yo le digo cara igual a, y ahora entre comillas simples, mucho cuidado, ¿vale? Entre comillas simples, porque si no la sintaxis no es correcta. La condición a evaluar se la pongo entre comillas simples y le digo cara igual a v, ¿vale? Entonces, en este bucle solo van a entrar las partidas que cumplan esta condición. Por lo tanto, yo lo que voy a querer mostrar en un párrafo es, con value of, puntito, lo que vaya saliendo. Es decir, según vayan pasando las partidas con cara v, mostrarla. Vamos a ver cuál es el resultado. Pues mirad, fijaos que efectivamente v, 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 v y v. No hay 10, que es el total de partidas, sino 1, 2, 3, 4 y 5, la mitad. Tenemos la mitad, en este caso, esto nos puede servir para decir, vale, pues la mitad de las partidas que tengo en mi XML son de las que aparecen en el verso del folio, ¿ok? Hay que tener en cuenta, mucho cuidado, que el predicado que hemos añadido a esto, no lo separamos aquí con una barra, ¿vale? Porque lo que le estamos diciendo a XPath es, aplica esta expresión lógica a esta búsqueda, ¿vale? Entonces, nunca ponemos aquí entre medias un separador, porque estamos aplicando la evaluación de este corchete a esta búsqueda, a este elemento, ¿vale? Búscame todos los nodos partida que encuentres inmediatamente después del punto en el que estoy y evalúamelos según esta condición lógica. Si pusiésemos una barra, pues romperíamos la sintaxis, claro, no se aplicaría. Entonces, como esto va de evaluaciones lógicas, de sentencias lógicas, también podemos evaluar si algo es mayor o menor que otra cosa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mirad, en nuestras partidas tenemos distintos números de folio, ¿vale? Esta está en el folio 13, está en el folio 14, 20, 24, 30, 81, 81 y 82, ¿vale? Y 83, ok. Vale, imaginaos que las partidas estas están separadas en dos tomos, ¿no? En dos tomos del mismo volumen. Del folio 50 hacia la izquierda es el tomo 1 y del folio 50 hacia la derecha tomo 2. Y yo quiero que ahora mismo visualizar en mi HTML solamente las partidas del tomo 2. Bien, pues para que esto ocurra tengo que encontrar todas las partidas cuyo valor de folio sea mayor que 50. Vale, entonces vamos a hacer esto. Fijaos que en este caso ya no es cara sino folio. Y aquí diríamos mayor que 50, ¿vale? Para decir que sea mayor que 50 tenemos que usar este símbolo, mayor que 50. Y fijaos lo que pasa, estamos usando un angulito. El angulito es un símbolo de lenguaje de marcado, lo veíamos lo hemos visto en temas anteriores. Cuando usamos ángulo de apertura o ángulo de cierre, cuando necesitamos usarlo, no tenemos que usar nunca en documentos de marcado. Acordaos que XSL, aquí tenemos el encabezado, es un documento de marcado. Nunca, nunca, nunca debemos usar los símbolos del ángulo seguro. Luego ya sabéis que hay otras entidades que podemos codificar. Pero ángulo de apertura, ángulo de cierre, es mejor no usarlo. De hecho, si usara menor que, fijaos que me va a saltar aquí un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque porque este menor que en realidad es apertura de etiqueta, lo que va a hacer es que el procesador espere que ahí comience otra etiqueta y se va a encontrar un churro sintáctico que no va a entender. Aquí se encuentra, como que le estoy diciendo, que empieza una etiqueta, luego se encuentra un 50, cuando ya sabemos que las etiquetas XML no pueden empezar por dígitos, luego se encuentra un cierre de corchete, luego unas comillas y luego el ángulo de cierre, ¿vale? Entonces, acordaos que en estos casos tenemos que utilizar los códigos de entidad, ¿vale? Os dejaré de nuevo el enlace a las entidades. La entidad mayor que ya sabemos que se codifica con el código ampersand, g, t y el punto y coma, ¿vale? Entonces, esto
cuando se procese el documento, este documento XSL en el transformador o en el procesador, esto ya se va a interpretar como el ángulo mayor que, el angulito de mayor que, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros transformemos este documento, nos encontramos que efectivamente las únicas partidas que se han mostrado en nuestro HTML son mayores, que tienen el folio mayor que 50. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Vale. También es bastante importante que aunque ha coincidido que estas expresiones, estos predicados, ha quedado al final, digamos, pegando a las comillas de cierre del select, no necesariamente los predicados tienen por qué ir al final, ¿vale? Por ejemplo, si yo de este último ejemplo realmente no quiero recuperar toda la partida como hemos visto, sino que realmente quiero recuperar solo los nombres de las partidas que estén en el segundo tomo, vale, pues entonces yo voy a hacer el filtrado de partidas cuyo valor de folio sea mayor que 50, pero yo aquí luego le voy a decir barra nombre, porque yo realmente lo que quiero es el nombre. Ok, entonces cuando yo transforme esto, me encuentro que efectivamente lo único que me representa es el nombre, ¿vale? Lo que quiero representar, lo que quiero que veáis con esto, es que este bloque entre corchetes, esta sentencia condicional, este predicado de XPath, puede estar en cualquier punto de la ruta porque, como os decía, lo que hace es filtrar los resultados de uno de los elementos que yo le estoy pidiendo que me busque a XPath. Es decir, en este caso yo estoy filtrando por partida. Si yo quisiera filtrar por fecha, pues tendría que decir fecha, corchete, lo que sea, y entonces filtraría a fecha. Lo que significa, si tuviésemos que resumir esta sentencia por escrito, lo que nos diría sería: busca entre los elementos partida aquellos cuyo folio tenga un valor mayor que 50 y devuélveme el contenido del nodo nombre que viene justo dentro de ese nodo partida, ¿vale? Por eso ponemos la barra después, porque estamos diciendo de todas estas partidas que has recuperado con la condición de que, el elemento folio sea mayor que 50, devuélveme nombre. Entonces le ponemos barra y dentro nombre, porque seguimos posicionados dentro de partida. Ok, vale. Por último, en XPath también tenemos el comodín o wildcard, cuando queremos hacer una búsqueda sin ningún tipo de filtro, ¿vale? Cuando queremos recuperar todos los nodos en un punto del árbol XML, pues podemos usar el comodín, que ya sabemos que es el asterisco. Por ejemplo, si yo quisiera recuperar todos los nodos, imaginaos que yo no conozco, yo solamente sé que estoy tratando con un XML de partidas, ¿vale? Entonces, bueno, pues imaginaos que yo le he pedido ya, he ejecutado en el template la función name y me ha dicho hay un nodo inicial que es partidas, ok. Y yo sé que dentro de partidas hay muchos nodos partida, ¿no?, que aglutinan los objetos partida, pero yo por algún motivo ignoro qué hay dentro de cada partida, qué nodos hay dentro, ¿vale? No sé cómo se llaman los elementos. Bueno, pues en este caso yo no puedo filtrar, no puedo decir, no puedo poner partida barra lo que viene a continuación porque lo desconozco. Imaginaos que tampoco tengo acceso al XML, ¿vale? Es un XML que está en internet y yo simplemente estoy extrayendo información. Estoy haciendo, por ejemplo, un raspado de datos y los datos están en XML. Vale, pues lo que yo querría hacer es recuperar absolutamente todos los nodos que haya dentro de partida, ¿vale? Para posicionarme, para decir, vale, quiero saber qué hay dentro, qué hay inmediatamente dentro de partida. Vale, bueno, pues entonces yo podría decir en el for each, como yo sé que hay varios nodos partida, pero no sé qué hay dentro, pues le digo partida, le digo barra, porque quiero saber lo que hay en el nivel inferior, pero yo aquí ya le pongo un asterisco, le digo todo lo que te encuentres en ese nivel, devuélvemelo. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí, cuando yo le ponga el puntito, lo que me van a dar son los contenidos, y yo realmente lo que me interesa más es cómo se llama la etiqueta para conocer la estructura de ese XML, ¿no? Entonces, aparte de este select con el puntito que me va a dar el valor, yo le voy a decir que me pinte también con value of, le voy a decir name, que me dé el nombre de ese nodo, ¿vale? Y aquí le digo 2 puntos y así me sale nombre del elemento dentro de partida y su valor, ¿vale? Entonces vamos a ver qué resultado nos da esto. Fijaos, nos da un resultado, aquí ya nos está como chivando la estructura de ese XML, nos está diciendo, primera partida, tiene un elemento folio con valor 13, un elemento cara con valor v, un elemento id
con valor 25, un elemento nombre con tal, un elemento texto con tal y firma con tal. Y aquí vemos que ha vuelto a empezar el bucle porque vuelve a folio, cara, ID, nombre. Vale, entonces, de esta manera hemos hecho una búsqueda sin filtros que nos ha devuelto todo lo que había. Esto lo podemos hacer en cualquier nivel, o sea, yo puedo poner el asterisco, el comodín, al principio del todo y ver cómo empieza, y luego barra y ver cómo empieza. Incluso yo puedo decirle asterisco barra asterisco, ¿vale? Y que me dé todo lo que hay. Entonces, fijaos que aquí ya, como le he dado 2 niveles, le he dicho, no importa, quiero bajar, le he dicho, de partida quiero bajar 2 niveles, ¿no? Porque le he puesto 2 bajadas. Y le he dicho, no importa cómo se llame este y no importa cómo se llame este, devuélveme lo que haya en ese nivel. Y entonces me devuelve fecha porque es la única bajada de 2 niveles que tenemos, ¿vale? Lo demás se queda todo en este nivel porque es folio, cara, nombre, etc. Lo único que hay en este nivel es fecha. Pero que veáis que podemos hacer, digamos, este tipo de búsqueda sin ningún tipo de filtros, ¿vale? Me va a devolver lo que haya.